Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a ver un tópico fundamental que es necesario que conozcamos y que apliquemos para el desarrollo de nuestras aplicaciones en Power Apps a escala. Em, el contexto en el que lo vamos a ver es a una empresa, Contoso, una empresa X, que tiene una lista de invitados para un evento, que en este caso son más de 3.000 datos, y la idea es que el jefe o el gerente quiera ver cuántos registros hay, la cantidad de la suma de los montos que han ingresado por el evento y justamente en este caso, que son hartos registros, no es una cantidad considerable considerando un proyecto o una aplicación que consume hartos datos, pero sí ya considerando más de 2.000 datos es donde empiezan estos temas de las delegaciones, que justamente es lo que nosotros queremos o que es lo que vamos a ver en este video. Entonces, junto con eso nos vamos a ir directamente a la documentación, como siempre, de qué es lo que Microsoft nos recomienda y qué es lo que documenta respecto a esto. Y básicamente la delegación trae limitaciones para las consultas, ¿ya? Hay funciones o hay consultas que nosotros hacemos en la base de datos que son delegables, de las cuales nosotros no tenemos que preocuparnos porque ¿qué significa que sean delegables? Es que justamente Power Apps le delega todo el trabajo de la consulta a la base de datos, ya sea SharePoint, Dataverse, Salesforce, SQL Server, etc. Pero hay otras funciones que no son delegables. Y esas son las funciones que nosotros debemos tener cuidado y que debemos tratar con pinzas y justamente hacer este tipo de ajustes y tablas pivotes para despreocuparnos básicamente de este tema. Entonces justamente en la delegación, en la documentación, habla sobre esto, de que hay un límite entre 500 y 2.000 datos y como lo comentaba, ese límite va dependiendo de la función que nosotros utilicemos y también va a depender de la base de datos que nosotros utilicemos. Entonces, justamente acá nos habla de las funciones y las operaciones que son delegables en las distintas bases de datos. Entonces nosotros vamos a ver SharePoint y vamos a ver Dataverse principalmente porque son las que más se utilizan, o personalmente las que más utilizo. Y aquí nos muestra cuáles son las funciones que son delegables, es decir, no tenemos ningún problema, porque toda la tarea de la consulta la hace la base de datos. Y aquí tendríamos las de Database. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya la primera cosa es que SharePoint es mucho más restringido y tiene muchas menos funciones delegables que Database, que en este caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y aquí son muchas más, ¿ya? Por ejemplo, en este caso Dataverse, Zoom, mínimo, máximo, average, sí son delegables, pero acá no son delegables en SharePoint. ¿Qué quiere decir? Que esas funciones van a tener un límite de consultas de 2.000 datos. Me explico. Si yo, por ejemplo, hago un zoom a una base de datos con 50.000 datos, simplemente la Power Apps me va a considerar los primeros 2.000 o hasta los primeros 500, dependiendo de cómo tengamos configurado la aplicación. ¿Ya? Entonces ahí es donde justamente vamos a hacer las pruebas para que esto se vea. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos un count rows directamente a la base de datos de detalle espectadores, que en este caso, si nosotros nos vamos acá, tiene 3.484 registros. Si ustedes se dan cuenta, lo que hace la Power Apps es que me calcula que hay 500, ¿ya? Y justamente ahí es donde aparece el tema de los warnings de delegación. Justamente si nosotros nos posicionamos encima, dice que es posible que la función countRows no funcione correctamente con conjunto de datos de gran tamaño. Entonces, si nosotros nos vamos a la documentación, nosotros el countRows no lo vemos dentro de las funciones delegables. Por lo tanto, es no delegable y tenemos que tener cuidado. ¿Qué pasa con Database?
ConeRows efectivamente sí es una función delegable para las columnas de numéricas, textos, todas realmente. Así que ahí es una de las primeras cosas que ustedes como desarrolladores van a tener que decidir básicamente en qué base de datos van a utilizar. Entonces, como les comentaba yo, entre 500 y 2000, ¿por qué está ese rango? Porque justamente la aplicación por defecto viene con un rango de delegación o de límite de 500, pero nosotros podemos aumentarlo, por ejemplo, ponerle 2000. Y si nosotros ejecutamos nuevamente la aplicación, podemos ver que ese 500 y borramos esto y lo pegamos nuevamente, va a cambiar a 2000. Ya, no sé por qué no cambió, pero vamos a hacerlo. Ahora sí. Cambió 2000. Entonces, si nos ponemos a pensar, ok, sería ideal si nosotros en las configuraciones vamos acá y ponemos, no sé, 100.000, por ejemplo. Pero no me deja, porque justamente el límite es 2000 como máximo. Y justamente ese número, 2000, o en este caso si ustedes configuran por 500, va a ser el valor que nosotros tenemos que tener claro de que va a ser como nuestro límite, y por ende el valor total, que en este caso por ejemplo pueden ser 100.000, pueden ser 20.000, pueden ser, en el caso de este ejemplo son 3.484, vamos a tener que, ese número total vamos a tener que dividirlos en subgrupos de 2000. Y luego simplemente vamos a unir todos esos subgrupos y vamos a hacer una colección única. Si tienen dudas respecto a qué es la colección y cómo funcionan, cómo se crean, cómo se pueden manipular, tenemos un video de eso en el canal, así que no se preocupen. Así que esa es como la idea, dividir el total en subgrupos de 2000, que es el límite máximo por cada subgrupo, y luego lo unimos en uno, y luego esa colección, que va a ser de X cantidad de números, va a estar dentro de nuestra aplicación y por ende no va a tener problemas de delegación, porque ya va a estar dentro de nuestra aplicación. ¿Ya? Entonces, nos vamos a pasar directamente al Excel para ver cómo la lógica que vamos a utilizar dentro del código, y simplemente para nosotros saber cuántos subgrupos vamos a tener, simplemente tenemos que dividir el total, o sea, el máximo, dividido en 2000. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos 1000 registros y eso lo dividimos por 2000, me va a dar que va a ser 0.5. Ya, pero eso tenemos que redondearlo hacia arriba para que me dé la iteración, porque 0.5 iteraciones no me sirve, tiene que ser al menos una para que cumpla. ¿Ya? Entonces vamos a hacer redondear y vamos a redondear hacia arriba con 0 decimales. Entonces, en este caso, tenemos que las iteraciones son una iteración dentro de 1000 registros. Pero ¿qué pasa con 2300? Eso va a aumentar a 2. ¿Por qué? Porque si yo divido 2300 en 2, me va a dar 1 punto y tanto. Entonces, con una sola iteración de 2000 me va a quedar corto. Y así sucesivamente con los demás cantidad de registros. Si yo tengo 100.000, lo que va a hacer es dividir entre 50 grupos de 2000 y luego eso lo va a unir y va a quedar una colección de 10.000. ¿Ya? Entonces, volviendo un poco a la aplicación, nosotros deberíamos identificar cuál es la totalidad de nuestros registros. Ok, entonces nos vamos a ir, vamos a dejar esto en 2000 y vamos a cerrarlo. Entonces, como comentaba, nosotros necesitamos identificar el último registro. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, si nosotros nos apuramos y lo hacemos de forma así como rápida, podríamos utilizar esta función que es el last y vamos a decirle que es el ID. ¿Ya? Quiero que me traiga el último ID. Pero ¿qué pasa con esto? Me va a traer como último ID 2000. ¿Por qué?
Porque la función last no es una función delegable dentro de la base de datos de SharePoint. Por lo tanto, Power Apps tiene que hacer el trabajo internamente y Power Apps tiene un límite de 2000. Y esa es como la lógica que nosotros queremos controlar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer? Es simplemente utilizar funciones que son delegables. Entonces, ¿cómo podemos transformar esto, obtener el mismo resultado que queremos, que es 3484, con funciones delegables? Bueno, lo hacemos de la siguiente forma. First, sort. Vamos a ordenar, ¿qué cosa? Vamos a ordenar la tabla o la lista de detalle de espectadores, que es mi lista donde yo tengo todos mis registros, con respecto a qué columna, al ID, y vamos a ordenarlo de forma, en este caso yo necesito el último, es decir, yo necesito ordenarlo de forma descendiente y vamos a ponerle acá punto index. First sort, cerramos paréntesis, punto ID, ¿ya? Y con eso nosotros nos traeríamos con solamente utilizando funciones delegables el último ID y ahí no tendríamos ningún problema y ya cumpliríamos con el primer paso que nosotros necesitamos, que es el máximo o la totalidad de mi lista. Pero este columna ID es una columna, como lo vemos acá, es una columna que se crea de forma automática el SharePoint, que es autonumerativa, y en algunas ocasiones o en algunas funciones tiene problemas de delegación y por lo tanto no es recomendable utilizarla. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Bueno, nosotros vamos a tener que utilizar una columna pivote que va a ser llamada, en mi caso, index, que me va a simular la misma funcionalidad que el ID, pero esta columna va a ser creada por mí y va a ser de carácter numérico. Simplemente sí o sí tiene que ser numérico porque las columnas numéricas no tienen delegación, entonces yo puedo hacer lo que quiera con esa columna y esa columna tiene que tener el mismo ID que el ID, ya, valga la redundancia. Entonces también ahí hay que nosotros como desarrolladores tenemos que identificar las tablas que van a tener problemas de delegación, que por ejemplo normalmente las tablas de detalle sí o sí vamos a tener que hacer como este trabajo de tener una columna pivote para poder hacer como todo este trabajo de las colecciones subdivididas y después unirlas. Pero por ejemplo una lista de clientes, no, mentira. Por ejemplo, una lista de proveedores en un proyecto que no es tan grande, que tiene, no sé, 100, 20, 200 proveedores, no es necesario hacer esto porque la delegación llega hasta, cumple con las características del proyecto. Obviamente todo esto va a depender mucho del proyecto, pero más que nada para que se llegue a la idea. Ahora, esos 2000 datos pueden que se rellenen mañana o, por ejemplo, si la aplicación se liberó hace un mes, esos 2000 datos pueden lograrse dependiendo del proyecto y de la escala del proyecto, pueden literalmente rellenarse en 2 días o en 2 años o en 5 o 10 años. Entonces, tenemos que tener eso en mente y tenemos que tener esa proyección y asegurarnos y para utilizar buenas prácticas dentro de nuestra aplicación, ¿ya? Entonces, teniendo el último, también podemos obtener el primero, ¿ya? Más que nada para identificarlo, que es utilizando la misma función, la misma lógica, pero en vez de ordenarlo de forma descendiente, lo vamos a ordenar de forma ascendente para obtener el primero. Entonces, ya tendríamos el primero que es 1 y el último que es 3, 4, 8, 4. Entonces, ¿qué nos faltaría sacar? Las iteraciones. Entonces, si nosotros tenemos el máximo, vamos a reutilizar el mismo código y lo dividimos por la cantidad de nuestro límite de delegación de Power Apps, que es lo que nosotros tenemos configurado acá. Si ustedes tienen 500, ustedes todos van a tener que hacer con 500, pero yo les recomiendo usar 2000.
porque así se ahorran los problemas, ¿ya? Entonces las iteraciones van a ser eso dividido en 2000, ¿ya? Pero eso recuerden que tiene que ser redondeado. Entonces vamos a utilizar la función round y la función round vamos a hacerla con 0 dígitos de, de porque básicamente necesitamos el número entero, ¿ya? Entonces aquí me está tirando un error, pero es porque yo puse mal el nombre. Entonces con eso ya tendríamos nuestras dos iteraciones y básicamente es justamente lo que estaría pasando en este caso, ¿ya? En el caso que estamos utilizando, que serían las dos iteraciones que nosotros necesitamos, ¿ya? Entonces con eso nos podríamos ir como al rango o qué es lo que nosotros buscamos dentro de estos subgrupos, que es dividir entre 2000. Y aquí la idea es que se vea de forma gráfica qué es lo que va a ser el código, para que después nosotros lo traspasemos al código y se entienda de mejor forma. Entonces, por ejemplo, si hay una iteración, yo simplemente debería ir a la base de datos, consultarle que me traiga todo desde los 0 al 2000, independiente de si hay 1, 2, 3, 1999 registros, 2000 registros, me va a traer todo eso y lo va a guardar en una colección. ¿Qué pasa si hay dos iteraciones? Me va a traer del 0 al 2000 y luego me va a traer desde el 2001 hasta el 4000 y así esos dos subgrupos o esos dos rangos los vas a unir en uno y me va a quedar una colección de al menos o de máximo 4000 valores. ¿Qué pasa cuando cambia? O sea, cuando es superior a 3000 o 4000. Simplemente lo mismo, solamente que obviamente van a haber más iteraciones porque van a haber más datos. Entonces, ¿qué es lo que pasa si es que hay 11000? Si nosotros dividimos 11.000 dividido en 2000, me va a dar 5.5. Redondeados arriba son 6. Es decir, va a hacer 6 subgrupos de 2000. El primero de 0 a 2000, de 2001 a 4000, 4000 a 6000, 6000 a 8000, 8000 a 10000 y 10000 a 12000. Y con eso nosotros completaríamos todo el rango que nosotros estamos pidiendo. Y así sucesivamente con la cantidad de registros de nuestra lista. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hacemos esto y cómo nosotros le explicamos a la Power Apps qué son estos rangos y que sea dinámico finalmente? Porque también si se ponen a pensar, nosotros podríamos hardcodear esto y hacer como condicionales entre rangos fijos. Hacer un if si es que la ID es mayor a 0 y menor a 2000 y luego de 2000 a 4000 y así hasta, no sé, 150.000, que serían 75 ciclos hardcodeados. Cosa que no es lo más recomendado, así que lo que se debería hacer esto es, mediante código, hacerlo de forma dinámica. ¿Cómo hacemos eso? Básicamente, como se pueden imaginar, es con un ciclo for, ¿ya? Y al final las iteraciones van a ser el valor que nosotros ya acabamos de calcular. ¿Ok? Entonces, ¿pero cuándo va a pasar esto? Normalmente esta solución de la delegación y hacer como todo este tema de las colecciones, los subgrupos y unirlo solo en una, se hace cuando la primera opción es cuando se carga la aplicación o cuando se carga alguna página en específico. En este caso, como solamente esta aplicación tiene solamente una página, nosotros vamos a que la colección se cree cuando la aplicación se inicia. Es decir, nos vamos a ir al componente de aplicación, nos vamos a ir a la regla onStart. ¿Ya? Entonces, bueno, este código no omítanlo, sino que omítanlo porque esto es un código de un video anterior, que justamente para que lo vean es como nosotros hicimos este menú desplegable, que está súper interesante, que está en el canal, así que los invito a verlo. Pero justamente arribita de esto nosotros deberíamos empezar a crear nuestro código, ¿ya? Entonces, bueno, aprovechando, vamos a hacer la misma
la misma lógica para que después veamos el antes y el después, vamos a hacer un zoom, que como ustedes se dan cuenta, el zoom no es delegable, es decir, solamente me va a sumar los primeros 2000 registros. Yo voy a hacer un zoom hacia detalle, espectadores, y voy a traerle, voy a sumar, ¿qué cosa? La columna monto. Eso nuevamente me trae un error, una advertencia de restricción, y nuevamente me calcula solamente los primeros 2000 registros, ¿ya? Entonces, volviendo un poco a esto, vamos a empezar con el ciclo for. For all, y vamos a utilizar también un ciclo for acompañado de un sequence, que el sequence me va a crear una tabla pivote con valores numéricos que me van a ayudar a identificar los rangos superiores e inferiores, ¿ya? Por ahora quédense con eso y durante el video lo van a entender en su totalidad, ¿ya? Entonces nos iríamos directamente al código y sería de la siguiente forma: for all, sequence, y aquí nosotros le vamos a entregar cuáles son la cantidad de iteraciones que nosotros ya identificamos, y justamente nosotros ya lo calculamos esto, entonces vamos a copiar y vamos a pegar este código. Teniendo en cuenta eso, ahora nosotros deberíamos decirle al sequence, creando esta tabla pivote que yo les comentaba, o básicamente no es una tabla pivote, es como un array pivote que se vaya, tenga un inicio en 1 y vaya pasando o sumando de a 1 también, ¿ya? Y ahí, como les comentaba, lo van a entender en breves minutos, así que no lo voy a explicar en demasiada hora. Entonces, ahora nosotros deberíamos, dentro del ciclo for, ¿qué es lo que nosotros queremos que el código haga? ¿Ya? Entonces, con eso vamos a hacer un with, y este with va a crearme, dentro del ciclo for me va a crear las variables de la variable del rango mínimo con el rango máximo dentro de mi ciclo, ¿ya? Entonces vamos a hacer nuestra primera variable, que es first id, que va a ser nuestro parámetro inicial, y va a ser this record. Bueno, aquí hay un problemilla, este es al revés, ahí sí. Entonces ahora va a ser this record.value -1, y eso por 2000, ¿ya? Ahí se va a entender por qué. Y yo necesito también tener el rango superior, es decir, vamos a hacer otra variable que va a ser el last id, que va a ser this record.value por 2000. ¿Ok? Cerramos el corchete, y luego de eso ya tenemos los rangos, y ahora tenemos que hacer la colección, que es justamente lo que yo les decía de los subgrupos, ¿ya? Entonces la colección se hace con un collect, le vamos a dar un nombre, que en este caso va a ser call espectador, espectadores, y esa call espectadores va a ser la que me va a hacer el filtro dentro de mi tabla de detalle, teniendo en consideración este rango, que nosotros ya trajimos dentro de nuestras variables, ¿ya? Entonces filter, que vamos a filtrar nuestra tabla de detalle espectadores, y me va a traer todos los registros que contengan o que estén dentro del rango de que el index, que es justamente la columna pivote, sea mayor al rango menor, y el index sea menor o igual al rango mayor. Y con eso tendríamos en primera instancia nuestro código. Entonces, hagamos correr este código y veamos cómo funciona. Entonces, si nosotros ejecutamos la regla onStar,
nos vamos a nuestras colecciones o nuestras variables y acá esta call espectadores se debería rellenar con la totalidad de nuestra lista de talla espectadores, que es 3484. Entonces, ustedes entenderán que esto se va a demorar un par de segundos porque son varios datos, pero esta colección se va a rellenar con la totalidad de nuestras filas. ¿Cuál es como la lógica y cuál es lo interesante de esto? Que las colecciones funcionan igual que tablas y la colección ya va a estar dentro de nuestra aplicación. Por lo tanto, no va a haber ningún tipo de problema de delegación dentro de nuestra aplicación. Ahí estoy viendo que se está demorando un poco más de lo común, pero sí, ahí apareció. Dentro de nuestra colección espectadores, nosotros le damos los 3 puntos, nos vamos a esta tabla y ya podemos ver que se cargaron 3484 filas, que justamente es la cantidad de datos que yo tengo en mi base de datos, con exactamente todos los valores que yo necesito. Ok, entonces, ¿qué hago ahora? Bueno, yo tengo mi colección, entonces simplemente sería cambiar todas las columnas, o sea, todas las consultas que yo tenía con mi tabla del SharePoint, sino que ahora yo tengo que ponerle la colección. Entonces, si yo le pongo call espectadores, si se dan cuenta, primero que todo se salió el problema de delegación, el warning de delegación, y me hizo correctamente el count rows. ¿Qué pasa con el zoom? Lo mismo. Si yo me voy acá y le pongo a la colección call espectadores y le pongo el monto, en este caso la misma lógica, suma 3484 porque justamente yo a propósito puse que todos los montos sean 1 para que se entienda un poco la lógica, y también se apagó el tema de la delegación. Entonces, para terminar, nos falta una parte que sería que cada vez que se inicie la aplicación, yo limpie mi colección y se cargue con lo nuevo. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, clear mi colección que se llama detalle call espectadores. ¿Cómo se llama? Se llama call espectadores. Y con eso yo ya tendría listo mi código que me traería mi colección con todos mis valores y sin ningún tipo de problema de delegación. Como ustedes se dan cuenta, 3484 y 3484. Todo esto funciona para todas las otras funciones que no son delegables, así que con eso nos ahorraríamos mucho problema y también es muy interesante que nosotros lo utilicemos en nuestras aplicaciones para darle una escalabilidad a largo plazo, teniendo en cuenta que nuestros sistemas no van a durar un mes ni un año, van a durar hasta lo que dure la empresa finalmente. Así que eso, cualquier duda, comentario o alguna sugerencia de video, ahí estamos a la orden. Muchas gracias, denle like y suscríbanse.